Hola, pues buenos días, bienvenidas a todas y a todos quienes están presentes en la sala, quienes nos siguen en Facebook. Bueno, pues para nosotras es todo un gusto contar en esta sesión con la doctora Ámbar Paz Itzel Escalante, que bueno, pues es una antropóloga maravillosa, trabaja temas de migración, nos conocemos desde hace muchos años, le tengo mucho cariño. También, bueno, pues presentar a Valeria, nos va a acompañar en la moderación y bueno, pues está haciendo un trabajo maravilloso respecto a la tenencia de la tierra. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos en el Seminario de Antropología Feminista en el abordaje de la violencia contra las mujeres, propuestas metodológicas. Que bueno, pues estamos en la tercera sesión donde pues hemos transitado anteriormente, pues justamente, ¿no? Por hablar sobre el papel de la antropología feminista. Y justamente cómo en términos metodológicos pues permiten, ¿no? Hablar de la violencia contra las mujeres. La sesión pasada nos acompañó también una maravillosa antropóloga, justamente hablándonos de todo el bagaje tan amplio que tiene respecto a la violencia que viven las mujeres en la construcción. Y bueno, hoy nos acompaña la doctora Ámbar Paz Escalante, justamente con el tema de mujeres migrantes y violencias en origen, tránsito y destino migratorio, análisis desde las Américas. Entonces, bueno, pues para nosotras es todo un honor contar con ella aquí en el OCA. Y bueno, pues le doy la palabra a Valeria para que les cuente un poquito más quién es Ámbar. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Leti, por el espacio. A continuación, pues les voy a comentar un poco sobre la semblanza de la doctora Ámbar, ¿no? Entonces, pues sean bienvenidas todas. Es un placer estar moderando esta mesa titulada No estamos juntas, pero estamos siempre unidas de corazón. Hoy exploraremos cómo, a pesar de las distancias geográficas y de las barreras sociales, las mujeres ñañús construyen redes de apoyo y de sororidad y de cuidado mutuo, perdón, que trascienden estas fronteras. Ajá, es un tema que nos ayuda a reflexionar sobre la fuerza de los lazos afectivos y de apoyo entre mujeres ñaños. En ese sentido, pues tengo el gusto de presentar a la doctora Ámbar Itzel Pérez Escalante, quien es doctora y maestra en Antropología Social por el CIESAS, Ciudad de México, máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y licenciada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, siendo etnóloga. Desde el 2024, la doctora Ámbar Escalante se desempeña como profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde imparte clases en el sistema presencial y en el sistema Universidad Abierta, conocida como SUA. En ese mismo año, 2024, se incorporó al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras como investigadora nivel candidata. Sus líneas de investigación abarcan temas como lo son la migración, el trabajo social, la migración indígena, mujeres migrantes, violencias e indocumentación, remesas socioculturales y emociones. Su trabajo se distingue principalmente por combinar una mirada antropológica con una profunda sensibilidad en cuanto a metodologías feministas, como es la que nos va a presentar también más adelante, que transforman la forma y la manera, también pensaría, de hacer antropología, ¿no? Desde una mirada crítica a los métodos tradicionales que se abordan dentro de la antropología social. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran, por ejemplo, eh, bueno, una palabra en Otomi, a la copresencia en el circuito migratorio Otomi Ixmiquilpan, Texas Ixmiquilpan, en migrar y pertenecer, abordajes a la migración mezquetilacense contemporánea. También tenemos, por ejemplo, migrar y pertenecer, abordajes a la migración.
También tenemos transitar de una migración interna a una internacional, mujeres otomís en México y Estados Unidos, en migración, diásporas y desarrollo sostenible, perspectiva desde las Américas. En el 2021 publica No estamos juntas, pero estamos siempre unidas de corazón, mujeres indígenas, sororidad y vínculos afectados entre México y Estados Unidos. Posteriormente también tiene en el 2020 publica El migrante, movilidades, estigmas y violencias en estigma y villanía. ¿Sale? Su trabajo contribuye pues justamente a visibilizar cómo estas violencias estructurales y simbólicas impactan en los flujos migratorios en los cuales las mujeres ñaños se insertan para la búsqueda de nuevas situaciones de vida que más adelante nos lo va a compartir. En ese sentido, y sin más, pues les invito a la doctora Ámbar Escalante a que se una justamente a esta conversación y nos pueda platicar sobre su trabajo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto y un honor para mí estar esta mañana compartiendo en este hermoso espacio sobre seminario sobre antropología feminista. Quiero empezar a agradecer a mi queridísima amiga, colega, compañera de vida, también una gran amiga, la doctora Leticia Sánchez, por esta invitación. También agradecer a la otra profesora, Mónica Pacheco, las coordinadoras de este seminario, por esta invitación que me han hecho y que me llena de felicidad, de verdad. Esta mañana estoy muy contenta. También agradecer a OCA, al Observatorio Coyuntural Antropológico y a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por este espacio tan increíble que podemos compartir en la virtualidad, pero que también hay una presencialidad muy importante por todas, todos y todas que se están conectando y que veo aquí pues un número importante de personas que se están interesando por estos temas tan importantes y relevantes hoy día dentro de nuestro campo de estudio, dentro de la antropología. Entonces, bienvenidas, qué gusto. Vamos a compartir. Agradecer también a la moderadora Valeria García por esta cálida presentación. Muchas gracias. Y bueno, solamente voy a ir compartiendo mi presentación para que podamos ir avanzando en diferentes temas que traigo para ustedes y que espero que sean de su interés. Entonces voy a ir compartiendo. Un segundito. Creo que aquí hay que dar en esto. Listo, ¿ya se ve? Listo, se ve perfecta. Muchísimas gracias, querida Leti. Bueno, entonces les decía, la presentación que preparé para ustedes tiene como título Mujeres migrantes, violencias en origen, tránsito y destino migratorio. Y justamente utilicé este título para adentrarnos en una temática muy importante, que es la migración hoy día, la migración que estamos viviendo no solamente en México o en la región de América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? La migración sabemos que hoy día está muy presente en nuestras sociedades, pero todavía implica unos retos muy importantes en cuanto a cómo vemos al otro que se acerca a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra región. Y hay todavía una serie de expresiones de violencia que surgen de este otro que se acerca a mí y que yo no entiendo qué pasa con su lengua, con sus tradiciones, con sus experiencias de vida. Y justamente esta alteridad, esta diversidad genera problemas en lo cotidiano. Entonces, para mí hablar de migración es también hablar de un dilema antropológico de cuando el otro pues está cerca de uno y realmente esto genera retos importantes para ver cómo vamos a configurar sociedades diversas, plurales, y que justamente es lo que estamos atravesando hoy día. Entonces, bueno, por aquí también va esta invitación a pensar el tema de la migración como algo actual, algo importante, y que también tendríamos que identificar que a nivel mundial la migración de mujeres y de hombres es casi en la misma proporción.
Hace algunas décadas veíamos que los hombres eran los principales que emigraban, que salían de las localidades y eran estos proveedores que se encargaban de enviar las remesas a origen, donde las esposas, las mujeres, la familia, los hijos, las personas mayores recibían estos ingresos y así es como se continuaba, digamos, la vida social en la parte económica tan importante para el sustento cotidiano de diversas comunidades y familias. Sin embargo, hoy día vemos que las mujeres también tienen un papel muy importante en la migración, lo cual, por supuesto, genera nuevas discusiones e investigaciones sobre, y esta parte, lo que yo les voy a compartir es esto. ¿Por qué están emigrando las mujeres? ¿Cuáles son las causas que las llevan a emigrar? Y también, ¿qué es lo que ellas esperan en esta migración y cómo están invirtiendo estas remesas cuando hablamos de la migración México-Estados Unidos? Y si agregamos el tema de la etnicidad, el tema del origen étnico, también pensar en las mujeres indígenas como agentes de cambio social, también como mujeres que emigran y mujeres que también se están encargando de la economía en sociedades que tradicionalmente, como ya había comentado, eran los varones los que se encargaban de esta parte de proveer, ¿no? Entonces, en esta investigación, en estas diapositivas, en esta información que yo les voy a compartir, justamente vamos a ir conociendo el día a día y lo que está sucediendo con mujeres indígenas migrantes de origen mexicano, de origen ñañú, que se encuentran residiendo en los Estados Unidos. Entonces, poco a poco voy a ir compartiendo con ustedes cómo esta problemática, este tema de investigación me ha llevado desde la antropología feminista, acercarme a esta problemática tan reciente y que para mí realmente es un gusto compartir con ustedes porque nos abre, por supuesto, y yo creo que esta es una de las apuestas metodológicas, el incorporar, por supuesto, la antropología feminista en nuestro quehacer como antropólogas, como antropólogos, como antropólogues, porque justamente este tipo de enfoque, este tipo de investigaciones nos llevan a acercarnos a sociedades que han sido históricamente excluidas en nuestras sociedades, pero que también no han tenido una visibilidad tan, digamos, tan juiciosa o tan constante dentro de corrientes más clásicas de la antropología. En este sentido, el hablar de estos grupos justamente nos lleva a tener una información más completa sobre lo que son nuestras sociedades hoy día. Quisiera compartir estas reflexiones que tengo aquí en esta primera diapositiva, donde para mí la antropología feminista ha sido una guía y una inspiración en mi investigación. Y ahora les voy a decir por qué, pero quisiera empezar con esto que los estudios realizados por antropólogas en contextos no occidentales han evidenciado la diversidad de arreglos culturales que determinan el ser y el estar de mujeres y hombres en las sociedades, ¿no? Entonces, hay que pensar, por ejemplo, en una obra pionera que aborda estos temas de lo que son las mujeres, lo que son los hombres, desde Margaret Mead en 1935, donde ella incluyó la diferencia del comportamiento entre sexos no biológicos, sino resultado del condicionamiento social y cultural. Esto quiere decir que para Mead la naturaleza humana es maleable y las diferencias de género en las personalidades son creaciones culturales transmitidas entre generaciones. Entonces, nuevamente estamos hablando de que las mujeres no es que nazcan con ciertas características de lo femenino en las culturas y que eso se tenga que reproducir de la misma forma en todas las sociedades, sino que justamente son valores culturales los que van asignando a las mujeres roles, pero también simbolismos, actividades y actitudes que, por supuesto, y como se ha visto en la mayoría de las sociedades, han conferido estos valores más inferiorizados hacia el sexo masculino. Entonces, justamente creo que el recordar que no es que las mujeres seamos ese sexo débil, es lo que hace que hemos estado relegadas de la historia, de la humanidad, simplemente porque ese es un hecho que se consideraría real, sino es más bien cómo las culturas van
asemejando a sexos diferentes características de comportamiento y culturales, como habíamos comentado o como ya desde 1935 también escribía Margaret Mead. Posteriormente, hay que recordar que en la segunda ola del feminismo se marcó un giro en la interpretación de estas diferencias al visibilizar el androcentrismo de la ciencia y cuestionar sus métodos. Y aquí hay otro punto muy importante. Las antropologías feministas lo que quieren dar a conocer, y esto más recientemente, es que efectivamente se ha privilegiado uno, la voz de los hombres en las ciencias, como los investigadores, los profesores o los profesionales o los poseedores de los saberes, pero también en estos masculinos que estudian, también se centraban en estudiar a otros masculinos, lo que dejaba, por supuesto, a la mitad de la población sin ser estudiada y como quedaba ahí un hueco, ¿no? De la investigación, porque no sabíamos qué estaba pasando realmente con esta otra parte, o si se veía de una manera parcial o simplemente en relación con el grupo más poderoso dominante, en este caso en sociedades heteropatriarcales, pues los varones, ¿sí? Entonces, bueno. Justamente evidenciar este androcentrismo en la ciencia lleva a las voces de las mujeres investigadoras y profesoras y profesionales a decir, bueno, nosotras también tenemos las capacidades para hacer este tipo de investigaciones y por qué no también darle voz a esta otra parte de la sociedad que no ha sido plenamente investigada por sesgos androcéntricos. Ujú. Y bueno, también hay que decir que en la antropología la influencia de las antropólogas feministas ha sido decisiva, pues han trasladado su experiencia en el análisis de las diferencias culturales al estudio de las diferencias sexuales y de género. Las confluencias entre antropología y feminismo han resultado productivas y también provocadoras para transformar las ciencias sociales hoy día. Y yo podría decir que no debe haber ya más investigaciones que no consideren, que tengan una perspectiva de género o un análisis desde la antropología feminista, porque esto nos ayuda también a poder romper este bloqueo del androcentrismo en la ciencia y justamente a llevar a cabo investigaciones más complementarias que también nos llevan a escuchar estas voces de la diversidad. Em, Aquí, bueno, hay algunas ejemplos de antropólogas feministas muy importantes, donde también nos hablan sobre las mujeres como sujetos históricos y sociales. Hay que visibilizar sus experiencias femeninas, hay que hablar del género como una categoría analítica, hay que hacer también trabajo de interseccionalidad, que no es tan sencillo, pero que es muy importante también conocer este tipo de análisis donde se interacciona o se entrecruza lo que es el género, la clase y la raza o la etnicidad, justamente para poder complejizar sobre que también cuando hablamos de mujeres no estamos hablando de que todas las mujeres tengan las mismas condiciones sociales, dependiendo también de dónde se encuentran, y todas estas condiciones de clase y etnicidad que también nos están entrecruzando o que nos atraviesan. Y bueno, ahora me gustaría hablarles un poco de cómo ha sido mi propia historia personal como antropóloga que me acerqué a los estudios de la antropología feminista. Aquí pongo un poco de mi CV, pero lo quiero ir comentando. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por eso para mí es un gusto estar compartiendo con todas, todos y todes. Egresé de la licenciatura en etnología en 2011 con una tesis que se llamó Conflictos en la Comunidad Transnacional del Espíritu, Ixmiquilpan Hidalgo, Emigrantes, Identidad y Toma de Decisiones 2005-2010. Aquí hay un error de dedos, 2005-2010. Y justamente cuando yo estaba haciendo esta tesis de licenciatura, que por cierto saludo a mi profesor de PIF, el doctor Hilario Topete, justamente yo teorizaba los compañeros, compañeras del PIF sobre lo que era la comunalidad de la comunidad, los conflictos, la parte de los pueblos originarios. Yo tenía un interés muy genuino de trabajar con pueblos originarios y para mí el pueblo ñañú, el pueblo tomí, fue justamente este pueblo que me ayudó, también me abrió las puertas como estudiante de etnología
como practicante, que estaba en formación, a ir a hacer mis primeras prácticas de campo en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Y me acuerdo que nos fuimos en el Enabús. En el Enabús nos llevaron a Ixmiquilpan y estuvimos ahí una semana. Y yo estuve en mi primera práctica de campo en Ixmiquilpan. Y justamente a mí lo que me llamó la atención, y también retomando consejos de profesores de etnología que me dijeron en su momento, hay que elegir el tema de tesis desde las primeras prácticas de campo, porque si no, después uno ya le cuesta más trabajo. Entonces, siguiendo este tipo de consejos, también metodológicos y muy prácticos que me hicieron llegar mis profesoras de la ENA, dije, bueno, pues justamente si aquí estoy haciendo mi práctica de campo en el Espíritu, en Ixmiquilpan Hidalgo, en este pueblo maravilloso, muy chiquito, en aquel momento tenía 1,200 habitantes, y ya empecé a conocer a las autoridades y estaba ahí en contacto con la subdelegada, una madre autónoma, Margarita, me acuerdo, y ella, pues ahí, justamente en este momento donde tú vas sola y te acoge una familia, ¿no? El antropólogo cuando es acogido por la familia, yo recuerdo que la señora Margarita, pues me dijo, no, tú vente aquí conmigo, pues yo tengo 2 hijas, puedes estar con nosotras y compartíamos ahí la misma, en su casa, en su habitación, ahí me hizo mi catrecito y ahí yo vivía con ella. Y fue, la verdad, un momento muy importante para mi formación como antropóloga, porque ahí fue donde, pues yo creo que exploré toda mi interés antropológico en conocer estas diversidades culturales, en valorar toda su... Ay, ya me emocioné, dije, ay, qué recuerdos, imagínense esos años. Fue realmente muy, muy emocionante. Y pues en esta tesis voy a ser muy, muy honesta porque en ese momento no conocía yo el feminismo, no conocía yo los estudios de género. eh, Hice un trabajo que se centró más en el tema de los hombres que emigran y que están en contacto con sus familias en origen y a las que les envían dinero para que también ellos realicen los cargos, ¿no? El tequio, los cargos, las faenas en su nombre, ¿sí? O sea, este señor se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos, pero tiene familia en el pueblo, le manda dinero y esta persona que vive en el pueblo, pues hace las actividades que le tocan a este señor desempeñar, por ejemplo, desde un cargo religioso o cívico o faenas, que también son de fin de semana, por ejemplo, ir a deshiervar un camino, ir a quitar piedras, por aquí y por allá. Todas estas actividades son pagadas y se realizan en la comunidad. Entonces, este fue mi primer acercamiento a la migración. Y de verdad tengo que decirles que para mí fue, sí, un descubrimiento porque yo llegué a esta tesis porque yo veía un pueblo semivacío con casas de 2, 3 pisos inmensas en obra negra. Yo decía, pero ¿de dónde sale todo este dinero aquí en medio de un desierto increíble que es el desierto Valle del Mezquital? Y estas construcciones así enormes de concreto, y todo eso a mí me llamó mucho la atención y yo quería saber dónde estaban estas personas. Pero obviamente en la licenciatura, estando estudiando en la ENA, pues no había manera de viajar, era mi deseo, definitivamente. Cuando yo estaba estudiando en mi licenciatura en la ENA, yo decía, yo quiero un día ir a Estados Unidos, contactar a estas personas y ver qué hacen en su día a día, cómo es su vida, cómo continúan su parte, la parte cultural, la lengua, seguirán hablando en ñañú, perderán la lengua, seguirán utilizando su vestimenta tradicional o no. Yo tenía estas preguntas muy auténticas que surgían de el estar ahí, del conocer el espacio y el de interactuar con las personas y que mencionaban todo el tiempo a los migrantes, pero pues yo decía, ¿y dónde están? ¿Quiénes son? Yo quisiera verlos. Había para mí híjole, esa curiosidad antropológica que me invadía en ese momento. Yo decía, tengo que ir un día a conocer a estos migrantes. Y con ese sueño, continué mis estudios en el posgrado
salí de la ENA, me fui al CIESAS, ahí también donde conocí a Leti. Fui al CIESAS, pero bueno, antes estuve en la maestría en el CIESAS y en un espacio tan nuevo, importante, que fue esta línea de investigación en género, violencias y inmigración, con las queridísimas profesoras Patricia Torres, Magdalena Barros, Hiroko Asakura, Marta Patricia Castañeda, Patti Ravelo, que a todas mis maestras les mando un saludo, con mucho cariño, mucho afecto, y mis otros profesores, porque no alcancé a decirlos todos, eran un grupo grande, pero bueno, en esta línea de investigación sí nos formaron con literatura en antropología feminista. Y una de mis queridas profesoras, Patti Torres, quien fuera mi directora de tesis en esta tesis de maestría que se tituló Mujeres Otomís en la Metroplex de Dallas-Fort Worth, Texas, Migración, Identidad y Trabajo en el marco de la violencia, que la presenté en mi examen profesional 2017. Y justamente ella me decía, oye, pues si Era de tú los borradores. con, conoces, De la vida. te están enseñando unos, Carla Así, Georgina, mira, tienes esta es la encendida primera. tu... O sea, sí se quedaba como que. Ay, Listo. Carla Georgina estaba encendiendo su micrófono, pero bueno, ya lo apagó. Y les decía que para elaborar esta tesis, pues uno como que vuelve a continuar con lo que uno generalmente hace es decir, bueno, pues vuelvo al espíritu para hacer la tesis, ¿no? O continuar con la investigación en Ixmiquilpan Hidalgo, como fue en la licenciatura. Pero en el posgrado es verdad que ahí ya teníamos otras facilidades de intercambios académicos en el extranjero. Y en aquel momento, pues se abría esa posibilidad de que yo pudiera hacer mi trabajo de campo en el extranjero. ¿Y qué creen que dije? Pues claro, ¿verdad? Dije, oh, pues es momento de ir a Estados Unidos a hacer etnografía con mujeres migrantes de origen ñaño. Ese sueño que yo tenía y que venía persiguiendo desde mi primera práctica de campo, que fue en 2007, pues años después llegó la oportunidad de poder hacer este trabajo de campo que tanto anhelaba hacer. Déjenme decirles que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, no fue fácil, para nada, pero no fue imposible, ¿no? Creo que ahí primó mucho la determinación, las ganas de continuar con la investigación y también el haber tenido ya una formación en antropología feminista, en estudios de género. También eso a mí me llevó a entonces explorar, por fin, ¿no? Esta parte de lo que son las mujeres migrantes, ¿no? Y darme cuenta de que si bien sí hay un número muy importante de estudios sobre mujeres migrantes en la literatura antropológica, sociológica y de ciencias sociales en general, realmente esta era una deuda no tanto como con la bibliografía que ya existía, sino conmigo misma. Era decir, es que en licenciatura era hacer una recapitulación y decir, pero si las mujeres fueron las que me dieron el espacio para irme a quedar ahí, para hacer mi trabajo de campo de licenciatura, por qué desde este sesgo androcentrista yo volví a hablar con los hombres? Y empecé a hacer una reflexión y obviamente es por cómo nos enseñan a hacer antropología. Entonces, al tener esta perspectiva de género y darme cuenta de que una es la que decide hacer ese sesgo o no hacerlo, justamente decidí tomar las riendas de la investigación y por supuesto quise acercarme a las experiencias de mujeres, porque era muy importante para mí saber qué estaban haciendo las mujeres, porque incluso yo tenía pues mi hipótesis, quizá la licenciatura es que todavía en aquel momento era que solo los hombres emigraban. Yo llegaba a pensar eso principalmente en la tesis de licenciatura, pero era porque solamente me había centrado en entrevistar a hombres que decían, sí, sí, yo me fui, ya regresé, estoy aquí de retorno, o yo tengo papeles, o me centraba en las experiencias de los hombres migrantes. Pero ya con todo este bagaje teórico, toda esta información y tener también la oportunidad de hacer esta estancia en el extranjero para hacer mi trabajo de campo, fue que decidí tomar en cuenta la voz de las mujeres. ¿Y qué creen? Y ustedes se imaginarán que justo por los temas que se trabajan desde los feminismos, el tema de
la violencia pues estaba ahí, muy, muy presente, ¿sí? Sí, mujeres y violencia, desafortunadamente, pues son estas circunstancias que suceden en las vidas cotidianas de las mujeres, aquí, allá y en todos lados. Entonces, para mí también el tema de la violencia fue central en esta tesis. Y también siguiendo con la genealogía de estos estudios que he realizado, ¿qué creen? Para el doctorado, también trabajé con la población indígena ñañú, otomí, y en esta tesis de doctorado, en lo que me centré fue en una emoción, me centré más en las emociones, en los vínculos afectivos transnacionales, en las familias y en las mujeres con sus vínculos de sororidad, sus sororidades transnacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las mujeres, aunque emigran, están también muchas de ellas pensando en cómo pueden apoyar a las mujeres que no emigran y que están en sus pueblos de origen. Y ellas dicen, pues si yo tuve que salir de mi pueblo porque no encontré ninguna oportunidad, nadie me brindó una oportunidad, yo de verdad con un trabajito, a lo mejor no tan muy gran remunerado, pero un trabajito yo hubiera podido salir adelante con mis hijos y no hubiera tenido que dejarlos con mi mamá y emigrar acá a Florida, que así son sus palabras. Algunas de ellas lo que han decidido es, fíjense qué importante, hacer pequeños negocios en Ixmiquilpan para emplear a quién creen ustedes. Pues claro, a mujeres, porque justamente esta sororidad no tiene barrera geográfica, ¿eh? O sea, puede ser transnacional. Por eso es tan interesante, ¿no? De cómo las mujeres construyen, también como mujeres migrantes, mejores condiciones de vida para otras mujeres. Y eso a mí me parece muy conmovedor, definitivamente. Y me gustaría que conocieran más sobre mi trabajo, justamente para que el día de hoy se lleven una información más nutrida sobre estos estudios migratorios que he realizado con mujeres de origen ñañú en los Estados Unidos. Y aquí vemos una línea del tiempo que viene por diferentes colores y esto tiene que ver por el tipo de migración, el destino migratorio y el género. Entonces, en la línea morada vemos que desde 1930 hubo una migración de hombres y mujeres otomí o ñañú que se dirigían, aquí como dice, del lado izquierdo, a Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Ciudad de Pachuca, Ixmiquilpan, y se empleaban principalmente los hombres en albañilería y las mujeres en el trabajo doméstico, en el servicio doméstico. Y bueno, esta migración eh, continuó. Generaciones de mujeres y hombres otomís de esta década estuvieron empleándose en Ciudad de México, pero ¿qué creen? Ya por ahí de 1970 empezaron los hombres a irse a Texas. Empezaron a irse, obviamente, guiados por flujos migratorios nacionales muy importantes, por regiones históricas de la migración que se encuentran en Jalisco, Michoacán y otros estados del centro de México que ya tenían una historia larga de migración, pero que poco a poco fue atrayendo a la migración hidalguense, que bien es cierto, es una migración reciente, es una migración a Estados Unidos, esta es reciente, a diferencia de las otras áreas más tradicionales de la migración. ¿Y por qué reciente? Porque miren, aquí se ve 1970, no tiene mucho tiempo. Estos hombres hidalguenses de origen indígena, otomí, se fueron a trabajar principalmente en trabajo agrícola y en ranchos ganaderos de Texas. Pero esta era una migración circular o de retorno. Iban por temporadas, digamos, 6 meses trabajaban, 6 meses regresaban a sus pueblos, donde les daba tiempo de hacer sus cargos, ver a su familia, traer dinero, ir construyendo poco a poco su casita. Y esta, por supuesto, era una migración sin documentos, era cruzando por el desierto, ¿no? También es cierto que el pueblo tomí, al vivir en el desierto y tienen como una tradición nómada ancestral, el caminar en el desierto para ellos era una parte
Pues digamos que era un reto, sí, pero, pero realmente era como un reto colectivo. No era fácil, pero lo lograban hacer estos hombres, ¿eh? Caminar por el desierto 5 o 6 días hasta llegar a estos ranchos ganaderos. Era su forma de trabajar y así lo hacían. Pero ¿qué pasa? En 1986, algunos de ellos se vieron beneficiados por la amnistía de IRCA, donde se le confirieron papeles de residencia a miles de trabajadores em, inmigrantes en los Estados Unidos. Y bueno, esto por supuesto marcó una pauta en lo que es la migración de este pueblo originario, esta migración reciente. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno, porque el tener papeles hizo dos cosas, o hizo más cosas, pero dos quisiera yo mencionar. La primera es que dio esperanza a muchas personas que dijeron, oye, pues están dando papeles, seguramente van a seguir dándonos más papeles, cosa que ya nunca más volvió a suceder hasta la fecha. Pero bueno, en su momento generó como ciertas expectativas favorables. Y la segunda es que también algunos de estos hombres que recibieron sus papeles dijeron, pues vamos a traer a la familia, pues ya es más fácil, ya no tenemos que andar atravesando por el desierto, podemos en dado caso pues venirnos a vivir acá a los Estados Unidos y ya no tener que estar yendo y viniendo. Al final de cuentas, pues con papeles que nos van a ir dando o los que ya tenemos, podemos regresar de visitar al pueblo de vez en cuando nos toque hacer un cargo, etcétera. Nos organizaremos. ¿Qué pasó entonces? Para 1990 hubo una importante migración femenina hacia los Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Estas mujeres ya, a diferencia de los hombres, ya no alcanzaron a tener papeles, ¿no? Entonces vemos que esta migración primero también iba siendo circular o de retorno, pero estas mujeres se empleaban en diferentes ciudades lejanas, fronterizas, para cuidar niños, para hacer la limpieza, hacer como de nannies con familias mexicoamericanas que estaban en la frontera de Texas. Y estas mujeres, pues por supuesto, empezaron em, a tener vínculos con las familias de qué lado, las mandaban a llamar, iban un tiempo, regresaban. Las familias de Estados Unidos les pagaban su coyote, las subían pues en una dona así de, ¿cómo se llama? De estas como de esas que flotan en el río, las cruzaban, iban y venían. No había un control fronterizo como el que existe hoy día y así es como ellas estuvieron trabajando en los Estados Unidos hasta que, por supuesto, después ya en el 2000 y después de lo de las Torres Gemelas, se generó una securitización de la frontera muy compleja, donde por supuesto estos movimientos de retorno ya eran imposibles y por supuesto estas personas migrantes ya tomaron la decisión de quedarse a vivir en los Estados Unidos y lo que conformó, que creen ustedes, pues familias de estatus migratorios mixtos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O qué significa esto? Bueno, pues que algunos señores tenían sus documentos de residencia por IRCA, sus esposas llegaron por reunificación familiar indocumentadas, pero sus hijos fueron ciudadanos. El tener este tipo de estatus migratorios mixtos en una familia, en una misma familia nuclear, pues así se le conoce. Y esta es una realidad que hasta la fecha continúa con la mayor parte de las familias otomís en los Estados Unidos. Y bueno, aquí en este mapa que les comparto, vemos el estado de Hidalgo en color amarillo al centro, al norte de la Ciudad de México, aquí se ve, y diferentes flechas rojas donde nos indican esta migración otomí, en dónde se encuentran, en qué estados principalmente. Carolina, perdón, en California, en Nevada, en Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida principalmente. Entonces, bueno, esto para mí también, el mapear a través de la misma literatura, perdón, que he revisado, fue así como dije, ah, claro, entonces para hacer mi trabajo de campo en los Estados Unidos tendría que elegir alguno de estos estados. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil elegir, pero al final, ¿qué creen? Elegí Texas. Y después Florida, pero la primera acercamiento de maestría fue en Texas. Y yo les quiero compartir esto, ¿no? Hay que entender que la migración ha sido una estrategia familiar. ¿Por qué? Porque las familias otomís han enviado históricamente, como ya lo veíamos en la línea del tiempo, a sus hijas
e hijos también a trabajar en Ciudad de México y más recientemente en los Estados Unidos, con la esperanza de que envíen remesas como un apoyo para su unidad doméstica. Asimismo, las remesas que envían hombres y mujeres migrantes tienen usos diferentes al interior de sus familias y comunidades. Ojo aquí, los hombres, por lo que he podido anotar en mis investigaciones y observar, prefieren cubrir gastos que confieren prestigio social o que están más relacionados con su trabajo en la comunidad, su vinculación comunitaria. Por ejemplo, para pagar la fiesta, para invertir en alguna obra pública del pueblo, mientras que las mujeres, sus remesas están más centradas en el día a día, en los gastos cotidianos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en qué se va a comer en la casa, qué ropita, qué vestimenta y qué calzado van a traer los hijos, las hijas, este, quién se enfermó en la salud, quién va a llevar a la abuelita al médico, quién va a pagar el taxi, pues las remesas de las mujeres ahí están, ¿no? En estos cuidados de la familia. Entonces es interesante y también cuando nos acercamos a escuchar a las personas podemos hacer esta diferenciación también desde los mismos roles de géneros comunitarios de estos pueblos originarios. Podemos entender cómo se están encauzando de manera diferenciada por género las remesas. Asimismo, la migración como símbolo de prestigio y movilidad social es muy importante recordarlo porque las remesas y los objetos que se intercambian las familias transnacionales tienen un peso central en la vida cotidiana de estos pueblos indígenas. Y aquí, por segunda vez, aparece, ¿no?, el concepto de transnacional. A lo mejor algunas y algunos de ustedes están familiarizados con este concepto, quizá otros no. Yo quiero decirles que el transnacionalismo es una perspectiva, la perspectiva transnacional es una manera que nos ayuda a mirar las migraciones actuales. ¿Y qué significa? Bueno, que hay un estudio sobre la continuidad de la vida familiar y comunitaria y cultural a pesar de la migración. ¿Qué quiere decir esto? Que los migrantes no es que se olviden, que corten de tajo con su lugar de origen o con sus familias que se quedan en origen, sino que origen y destino, origen migratorio y destino migratorio, se vinculan a través de las personas, su intercambio simbólico, de afectos, económico y demás. Entonces, esto quiere decir que hay una vida familiar y social de manera transnacional, es una forma de entenderlo y para eso, por supuesto, la perspectiva transnacional pues es de mucha ayuda. En este otro mapa, y ahora también relacionado, porque ahí decía, ¿no? Intercambios. Aquí quiero compartirles parte de mi investigación de doctorado, donde yo decía, pues, si podemos hacer justamente, podemos seguir los afectos, yo me preguntaba, ¿no? O sea, en estas perspectivas transnacionales, George Marcus dice, hagamos etnografía multisituada, multilocal, ¿no? Entonces, el etnógrafo aquí, allá y por todos lados. Yo decía, a ver, bueno, si seguimos esta metodología, que por supuesto retomé y acondicioné, dije, bueno, tendría que hacer, en este caso, trabajo de campo en origen, Ixmiquilpan. Aquí se ve en el estado de Hidalgo, ese puntito verdecito, ahí está el municipio de Ixmiquilpan. Luego dije, también tiene que haber en un destino migratorio muy importante, norte de Texas, aquí lo vemos, Metroplex Dallas Forward. Y también dije, vámonos hasta Florida, ¿no? Porque hay inmigrantes que se fueron hasta por allá en la península, en el condado de Pinellas, sobre todo en la ciudad de Clearwater. Y justamente decía, bueno, vamos a ver esta situación, cómo es. Y yo me desplacé, yo decía, ¿será posible que se pueden seguir los afectos? Porque George Marcus dice seguir los símbolos, seguir a las personas, seguir. Y yo decía, pues sigamos los afectos, ¿no? O sea, ¿cómo también este tipo de circuitos, este tipo de vinculación aquí y allá, también están muy mediados por los afectos, yo decía, ¿no? O sea, las emociones tienen mucho que ver porque si no la gente podría, si no fuéramos seres emocionales, emotivos, afectivos, pues sería muy fácil decir, ah, pues ya me olvido de origen y ya no me importa lo que ahí pasa. Pero no es así, no es así. Las personas de verdad están muy interesadas y tan conectadas en el día a día de las comunidades, de las familias, de las necesidades. Y hay un intercambio muy cotidiano, muy fuerte, muy potente. Entonces, justamente
para mí el seguir también toda esta vinculación pasaba por los afectos, por las emociones. Y es una parte también muy linda que he trabajado, porque pues justamente nos habla de estos momentos, de estos detalles, de estos espacios que las personas, que las mujeres también forman de cuidado a través del estar emocionalmente, quizá, como dice este artículo que ya han mencionado, ¿no? No estamos juntas, pero estamos siempre unidas de corazón. Es una frase que a mí me marcó mucho porque es una frase que me dijo una mujer migrante en Florida, ¿no? Que dejó a su hija en origen y que su mamá la crió y ella pues no la había visto ya en 25 años, ¿no? Entonces, pero era tan fuerte su vínculo, las videollamadas, era algo completamente emotivo. Cuando estaba yo con ella en Florida y veía las videollamadas que hacía con su hija, cómo se compartían y cómo se reían y las cartas que le llegaban escritas a mano desde Xmiquilpan, no, era una emotividad muy grande, muy importante que sostiene, por supuesto, estos vínculos transnacionales, familiares y comunitarios, y donde, por supuesto, pues la gente, pues está afectada por la distancia, ¿no? Esta falta de documentación, ya decía yo, estos estatus legales mixtos, esta indocumentación que prevalece en la familia ñañú, pues sí genera un malestar, hay que decirlo así, un malestar en lo emocional, ¿no? Porque no es fácil, porque también estos malestares de la distancia, pues pueden devenir en problemas de la salud mental, definitivamente. Y son problemáticas, ¿eh? Son problemáticas que están ahí en parte de nuestras comunidades migrantes, hay que pensarlo. Entonces, sí, creo que la parte afectiva y también la parte de la salud mental en migrantes, por eso es tan importante también investigarla. Y en cuanto a las metodologías, ya les comentaba yo, ¿no? Marcus, etnografía multilocal, estar aquí, estar allá, seguir los símbolos, seguir a las personas, seguir la cultura, seguir los afectos, también decía yo, ¿no? Entonces, eso fue una riqueza que obviamente te permite el estar en un posgrado, que te puedan ayudar la parte financiera, porque si no, imagínate, ¿no? Como cuando, pues es a través de posgrados, de programas, de becas, de buscar un poco esta parte financiera, porque investigaciones así son caras, sí hay que decirlo, ¿no? No es así como, em, pues son investigaciones que llevan recursos y que siempre se le agradece al CONACYT por su participación, porque son los que lo han financiado, a final de cuentas. Y también, pues hay que tener muchas ganas de viajar, ¿no? También hay que ser viajero porque, pues sí, implica mucho movimiento, a veces, no, este tipo de investigaciones a largo plazo y en diferentes espacios no son para todo el mundo, estamos de acuerdo, porque pues sí, extrañamos nuestra casa, extrañamos nuestra familia, tenemos que estar, ya estamos en Hidalgo y ya luego ya tenemos comprado el vuelo, hay que estar en Texas y luego de ahí ahora a Florida y luego otra vez a Hidalgo, y son periodos muy largos donde no vemos a nuestras familias, ¿no? También de cierta manera, pues vamos sintiendo como esta separación de nuestro vínculo, como también los migrantes lo sienten. Yo sé efectivamente que no se trata de una autoetnografía porque no va por ahí, no era por ahí el comentario, pero a lo que voy es que sí, sí implica también un desgaste en lo emocional de uno, ¿eh? O sea, hay que decirlo, sí, no es fácil, no es fácil. Y perdón, de una. Y también el método biográfico, muy importante, porque a diferencia de historias de vida, bueno, el método biográfico te ayuda a hacer un corte sobre un momento, ¿no? A ver, pero platícame sobre el momento en el que saliste o cómo fue tu tránsito, cómo fue en destino, ¿sí? Podemos hacer cortes, que se ajustan a lo que estamos trabajando. Entonces, esta es una de las principales virtudes, ¿no? que nos da el método biográfico. También las narrativas. Las narrativas son justamente el poder dejar que la otra narre su historia, su experiencia, su vivencia, su emoción, y que justamente esas narrativas pueden ser fruto, claro que sí, de entrevistas semiestructuradas.
Y la perspectiva transnacional, ya decía, para mí ha sido importante, ¿no? Yo sé que no es la única perspectiva para analizar las migraciones, incluso siento que ha estado ya en desuso últimamente, pero en su momento a mí me ha dado herramientas muy importantes de análisis. Y la perspectiva de género y la antropología feminista, por supuesto, está ahí porque estamos hablando de estas experiencias de mujeres nada fáciles, donde, como ya decía yo, están atravesadas por las violencias. Y cuando hablamos de las violencias, tal cual, revisaba yo marcos teóricos sobre violencias, desde aquí nada más vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, las violencias estructurales, simbólicas, cotidianas, que las propias mujeres migrantes viven en los Estados Unidos, ¿no? Porque uno dice, híjole, pues esto es, como dice la doctora Hiroko Asakura, esto es un continuum de Sabemos violencias, como ¿no? cuántas personas son, 7. Ah, bueno, sé que al final debe La Georgina, gracias. Sí, como que se interrumpió el audio, y ¿verdad? les ¿Ya me vamos escuchan? contando. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha bien, doctora Ambar. Ah, muchas gracias. Es que alguien tiene como abierto su micrófono, pero creo que ya, ¿verdad? Ok. Entonces, les decía ya, estas violencias, dice la doctora Hiroko Asakura, es un continuum de violencias. ¿Por qué? Bueno, porque hay violencias desde origen, ¿no? Ya, por ser mujer, ya puedes estar sufriendo violencia por parte de la pareja, por parte del papá de los hijos, violencias machistas, violencias que se dan dentro de la familia, ¿sí? Entonces, eso ya es violencia, ¿no? Eso también te puede obligar a migrar. Pero ¿qué pasa? También en tránsito migratorio, ahí también te atacan violencias. Ya vamos a hablar de esto. Y en destino, más violencias. Entonces son el continuum de violencias que también los invito a explorar esta perspectiva que propone la doctora Hiroko Asakura en su libro Entre dos fuegos. Y Nicolás de Genova también ha hablado sobre la criminalización de las migraciones. ¿Qué quiere decir esto? La cremigration no es el único que habla de la cremigration, pero justamente es analizar cómo los discursos políticos de odio antiinmigrantes se van también em, homologando en la parte legal y entonces simplemente por ser un migrante ya se te criminaliza, se hace este símil entre migrante y criminal, ¿vieron? Y lo cual es perverso, ¿eh? O sea, cuando las leyes permiten esto, simplemente por el hecho de ser migrante ya se te considera un criminal. Entonces, este uso de los discursos de odio apoyados por las mismas legislaciones van obviamente atacando a esta diversidad en movilidad, lo cual afecta, y lo estamos viendo hoy día, lo que está pasando con el segundo mandato de Donald Trump, donde nuevamente con sus leyes antiinmigrantes reforzadas, continúa echando mano de este brazo armado del ICE para acosar, asediar poblaciones migrantes, principalmente, como ellos dicen, hispanas o latinas, donde los mexicanos, mexicanas están, por supuesto, ahí en la mira, y justamente se empieza a reforzar estos discursos de la cremigration para deportar, pero de una forma bien violenta, ¿no? Porque dice, oye, pues, si tú eres un inmigrante, ¿pero por qué me tratas como un criminal? O sea, me agarras por la fuerza, me esposas, me sientas en el piso, me agachas la cabeza, me jaloneas, me metes a una patrulla, me esposas los pies también. O sea, ese es un trato como si hubiera, o sea, pues, ¿qué hice, no? O sea, realmente esto tiene que ver con estos discursos de odio, esta cremigration. Ferrantis y Feixa también habla sobre la antropología de las violencias como para llegar a una antropología de la paz, ¿no? O sea, la apuesta de estos antropólogos españoles comentan que también al trabajar con las violencias, también estamos dando un paso hacia las antropologías de la paz, ¿no? O sea, sabemos que la paz pues no puede ser perfecta, puede ser una paz imperfecta, pero justamente al hablar de las problemáticas de los sujetos involucrados, podemos ir dando un paso hacia mejorar nuestras sociedades.
como una crítica para poder trabajar en qué nos hace falta. Y por supuesto, Marcela Lagarde, feminista, etnóloga feminista, sororidad como estrategia política. También para mí es importante destacar, ¿no? Estos espacios donde las sororidades se vuelven un sostén importantísimo para las mujeres migrantes en contextos adversos, en contextos de indocumentación, en contextos de soledad, en contextos de separación de sus familias, en contextos de la cremigration, donde tienen miedo de ir hasta por sus hijos, llevar a sus hijos a la escuela. Justamente creo que estos vínculos de sororidad son muy importantes porque son los que les confieren a ellas esta fuerza para seguir en contextos tan adversos. Y muchas de ellas están diciendo, bueno, afortunadamente Trump no es para toda la vida, esto va a tener que cambiar, esto mucha gente se está oponiendo porque va en contra de todos los derechos humanos de las personas en movilidad. Y justamente creo que esta parte es muy también rescatable de trabajar. Hasta aquí alguna pregunta, oigan, yo es que estoy avanzando, pero me gustaría hacer una pequeña pausa aquí porque este, es mucha información. ¿Cómo vamos de tiempo, Valeria? Mira, pues son las 12:07, el límite es hasta las 12:40, entonces todavía tenemos un rango de 23 minutos aproximadamente para tu exposición. Pero ¿cómo te sientes tú? No, sí, ¿Gustas vamos que...? bien, Sí, vamos sí, bien. vamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no puedo continuar y ya para ir cerrando también, me gustaría dar media hora de comentarios, también eso, Claro. ¿sí? Pero creo que no hay manos levantadas, ¿verdad, Valeria? De momento. Por el momento, de momento no, tampoco en Facebook. Hasta aquí, bueno, solamente tenemos un comentario, por ejemplo, de Yarsha Bautista, que a lo mejor sería una buena intervención en este momento, cuando mencionaste que ya te emocionaste cuando hace rato en tu exposición sobre tus trabajos de licenciatura, maestría y doctorado. Y ella menciona que pensó que es importante hablar de las emociones desde una perspectiva de antropología feminista. Y qué lindo es eso. Hasta el momento es el comentario que tenemos aquí en el chat. Muchas gracias, Valeria. Sí, y justo, sí, o sea, las emociones están ahí, fluyen mucho, ¿no? O sea, somos también seres sintientes les investigadores, y entonces, sí, creo que están ahí las emociones y a mí no me molesta compartir esa parte, ¿no? Yo creo que no es para todos, pero yo no tengo problema en abrirme en ese sentido. Y bueno, pues voy a continuar. Ya decía yo, y retomando. Las mujeres y las violencias en origen, ¿no? Ya están ahí marcadas desde los machismos, desde los controles patriarcales, desde la exclusión de la herencia de la tierra para las mujeres. Estamos hablando de pueblos originarios, pueblos indígenas. La privación de la educación que han tenido o que se favorece a los hombres. Por ejemplo, si una familia nuclear tiene una hija y un hijo, pues a la hija no se le lleva a la escuela o se le da lo mínimo y al hombre sí se le dan estudios incluso universitarios, ¿no? Pero a las mujeres se quedan, ¿qué pasa? Que el pensamiento más prototípico es, pero ¿para qué le vamos a invertir en educación si se va a casar al ratito? Ahí después de los 15 años seguramente se va a ir con el chambelán y ya va a quedar con su domingo 7, ¿y para qué le vamos nosotros a andar invirtiendo, ¿no? En cambio, nuestro varoncito, pues bueno, él va a ser el que va a heredar la tierra, podemos invertirle, que tenga una formación académica, más nutrida, porque vemos en él un futuro, ¿no? Entonces es como el pensamiento familiar más clásico. También las mujeres, pues, han sufrido racismo por ser parte de pueblos originarios, se les han otorgado, perdón, trabajos precarizados, mal pagados, y por supuesto la migración ha sido una estrategia de escape a las violencias feminicidas que han ocurrido en su origen, en algunos casos, ¿no? O sea, esto también todo depende de casos, pero sí hay un caso que yo les voy a compartir, si nos da tiempo, donde una mujer habla sobre estas violencias feminicidas. Y es ¿no? Donde ella dice, este hombre fue a la casa a amenazarme y a balacear la casa. Está hablando de su vida en Ixmiquilpan antes de emigrar a Florida. Dice, y tuve la oportunidad de que cerré la puerta, porque si no hubiera sido así,
hubiera sido más complicado, porque en aquella ocasión él gritó mi nombre desde el coche en el que sacó la pistola. Y yo lo vi, cerré rápido la puerta y mi hija ya tenía 3 años y decía, mamá, ¿quién es? Mamá, ¿por qué está llorando? Y le digo, no pasa nada. Y que nos vamos hasta la esquina de la casa porque pensé que iba a abrir la puerta. Escuchaba que la pateaba y que me acerco a la puerta y él decía que quería acabar conmigo y dijo, prefiero verte muerta que casada con otro. Y yo le decía al señor, fue el papá de su hija, o sea, era el papá de su hija el que estaba haciendo todo esto. Yo le decía al señor que no me iba a casar y le decía que eso era mentira, que no había platicado con ningún otro señor, con nadie, que no había conocido a nadie. Y él dijo, voy a acabar contigo. Y tiró varios balazos hacia la casa. Entonces los vecinos vieron y le fueron a avisar a mis papás y ellos se acercaron. Y entonces él se tuvo que ir. Y para mí sí fue un susto, un trauma, es difícil, pero gracias a Dios he tratado de salir adelante, ¿no? O sea, esta anécdota, esta historia de vida, esta narrativa que obtuve en trabajo de campo allá en Florida, pues justamente nos habla de las violencias que también había en origen, ¿no? O sea, son causas muy importantes para emigrar, o sea, cuando tu vida está en riesgo, no le quedó de otra a esta mujer más que salir, porque decía, si este señor, o sea, quiere acabar conmigo, ¿quién va a ver por mi hija? Yo quiero ver a mi hija bien, yo quiero que mi hija tenga todo, prefiero emigrar, mandarle remesas y que ella crezca. También este lo vamos a pasar, ¿no? Violencias en tránsito, porque estamos haciendo tres cortes, violencias en origen, violencias en tránsito. ¿Qué pasa? Las violencias en tránsito, pues estábamos hablando de coyotes, crimen organizado, extorsiones a las que se ven ellas vulnerables. También a las violencias sexuales que pueden perpetrar contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y casi casi que es, pues ¿para qué sales de tu casa, no? O sea, pues tú te lo buscaste, o sea, si no querías que te pasara una violación, pues te hubieras quedado en tu casa, ¿no? Es el tema de la revictimización de estos problemas tan cotidianos en el tránsito migratorio. También las muertes que hay, ¿no? En el desierto de la bestia, ya decía yo que el desierto, si bien los otomís se entrenan en su mismo terreno para poder aguantar el desierto y se van temprano a caminar, subir el monte, subir, bajar varias horas, pues es verdad que pues luego no solo depende de ello, ¿no? También hay otro tipo de peligros en el desierto, animales venenosos, etcétera, que pudieran también acabar con su vida. Lo mismo la dificultad de subir a un tren en movimiento como la bestia, que sabemos todas las tragedias que se han dado ahí y que también han afectado a personas de este pueblo. Y la militarización de la frontera, ¿no? Y justamente, pues, lo difícil que es hoy día poder atravesar por ella. ¿No? Algunos testimonios de Nubia llaman la atención en este tránsito de cómo solamente el pensar en Dios es lo que les da fuerza para continuar, para no morir. La fe, ¿no? Es como el recurso emocional tan importante al que ellas recurren para poder continuar con su tránsito. Y por supuesto, ya hablando en destino migratorio, porque fue muy rápido, origen, tránsito, destino, como ustedes lo pudieron ver, que estamos hablando de, por supuesto, la xenofobia, los racismos en Estados Unidos, cada vez que están incrementándose. En este segundo periodo de Donald Trump se ha visto claramente esto, pero desde el primero eso ya también estaba sucediendo y desde antes. La exclusión dentro de la comunidad latina. ¿Por qué también esto pasa, no? O sea, simplemente el hecho de la racialización de los cuerpos. Sabemos que México es un país racista. Estamos viendo que, por ejemplo, Texas es uno de los principales destinos migratorios de mexicanos y hay comunidades que tienen otro tipo de fenotipo, aunque son mexicanos o centroamericanos, y el simple hecho de el color de la piel, ¿no? Que hace como una exclusión sobre los pueblos originarios por el tema del color o el fenotipo, ¿no? Entonces también hay una exclusión por parte de las mismas diásporas mexicanas y latinoamericanas hacia estos pueblos originarios por el tema de la colorimetría de las pieles y el racismo. También el tema de las mujeres y la invisibilización de sus fuerzas laborales en los Estados Unidos, que si bien están pagando impuestos, están trabajando, están dejando ahí su juventud, su salud, su energía, su día a día, no hay un reconocimiento como tal de ellas.
casi que tienen que ir a hacer los trabajos escondidas, los peor pagados, porque ya nadie las quiere contratar por la falta de documentos. Y por supuesto están vulnerables. El tema de que no están cubiertos sus derechos ni laborales ni de salud, ¿no? Entonces, eso es vivir, por supuesto, al margen del Estado en esta precarización. Y los empleos, por supuesto, en ambientes tóxicos, tensos, hostiles, y ya les voy a mostrar a qué me refiero con los testimonios de estas mujeres. Y dice Brígida, dice ellos, hablando sobre su trabajo, ¿no? Su trabajo, ella es una housekeeping, limpieza en un asilo para personas mayores. Dice, ellos, los norteamericanos, se sienten con el derecho de gritarnos, de maltratarnos, y porque sus insultos duelen. Y aunque nos insulten, tenemos que continuar con el trabajo. Hay ocasiones que nos han hecho hasta llorar. No tiene mucho que me hizo llorar una mujer americana porque a gritos me dice, es que no entiendes lo que te estoy diciendo. Yo estoy pagando mucho para que tú me trabajes aquí y no toques nada porque ahí están las cámaras. Ellos, con el simple hecho de que pagan mucho dinero, se sienten con el derecho de gritarnos, de insultarnos, pero aquí seguimos, aquí estamos, ¿no? Es la parte de cómo se vive, ¿no? El trabajo en los Estados Unidos, estas violencias. Ay. Eh, También, ¿no? Otro trabajo, ¿no? Dice, en el trabajo donde estoy ahorita, hay gente americana y no les gusta que hablemos el español. Si los managers que nos están supervisando nos llegan a escuchar por los pasillos que estamos hablando el español, en ese momento nos reportan con nuestros jefes. Cuando nos preguntan algo y no podemos contestar correctamente en inglés, nos dicen que somos mexicanos que no sabemos nada. ¿Qué estamos haciendo aquí en Estados Unidos? Que nos regresemos al lugar de donde venimos. Nos dicen que somos estúpidos, ignorantes, que aquí no tenemos nada que hacer, que les estamos robando su trabajo y cosas así que nos ofenden. Eh, También nos comparte Erika, dice, estoy trabajando en un hotel limpiando cuartos y ahí con casi todas las que trabajo son gente sin papeles, porque son las que más trabajan y a las que menos nos pagan. Y ahí había una morena, se refiere a una mujer norteamericana, afroamericana. Dice, no trabajaba porque ella decía que quería todos sus derechos y a nosotras, como latinas, como mexicanas, no nos dan beneficios ni nada, ¿no? O sea, la morena decía, ay, no, pues, ¿cómo voy a hacer yo todo esto? Y ellas, pues, no les quedaba de otra porque es en el único lugar donde les estaban dando trabajo. Y también tenemos este otro testimonio que dice Gandelan, donde el tema de, bueno, no se los voy a leer, pero aquí es justo cómo tiene que ver con el tema de la crianza de los hijos, ¿no? Cuando ella ya obtiene un trabajo en Estados Unidos, ya el esposo pues, dice, yo ya no te voy a ayudar, ¿no? Ya te cargo tú. Entonces también aquí hay pues un esfuerzo muy grande que ella entonces tiene que trabajar doble turno para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y pues también ella trabaja con culpa, ¿no? Porque no les está brindando el tiempo para verlos. Y los hijos también van creciendo con remordimiento porque dice, pues mi mamá nunca está. O sea, aquí nunca está. No se entera ni cómo me siento, si me va bien, me va mal, o sea, nunca la veo. Y pues la mamá se queda con todas estas responsabilidades porque el papá decidió ser un padre ausente. Y aquí en el tema de género, miren qué interesante, ya estoy terminando, les quiero compartir estos testimonios donde vean cómo las mujeres reflexionan sobre los roles de género tradicionales y cuáles son las estrategias que ellas tienen en destino migratorio, pues para no sufrir violencias machistas. Dice, allá se refiere a su pueblo, en Ilmequilpan. Te educan para que hagas solo lo que el esposo te diga. Allá, la mujer se casa y hace lo que el marido le dice. Y aquí, no. Bueno, yo no lo hago, dice ella, ¿no? Y ya como preguntándole más, pero ¿qué no hace o por qué dice esto? Dice, allá en el pueblo hay muchas mujeres que no se defienden, que están acostumbradas a aguantar muchos golpes y groserías por parte del marido, a eso se refiere. Y acá en Texas no. Dice, porque hay leyes y cualquier cosa le hablas a la policía y se lo llevan.
Y aquí hay una ley que si denuncias a tu esposo que te está pegando, puedes buscar un abogado que te ayuda y te arregla los papeles y te dan tu residencia porque fuiste una mujer maltratada. Pero hay muchas que no hacen nada, dice, ¿no? Obviamente tiene que ver con, hay más protección hacia las mujeres, pero también pues hay una fuerza coercitiva, pues familiar y comunitaria, donde pues no se vería bien que una mujer obviamente vaya a ir a acusar al marido a la policía, ¿no? Para que lo metan a la cárcel, lo procesen y todo esto. O sea, simplemente es como un marco, ¿no? Que ellas conocen y que las hacen sentir más tranquilas, ¿no? No es que lo estén haciendo, pero simplemente el simple hecho de que saben que existen estas leyes les confieren ciertas certezas y tranquilidad en su existencia. Y bueno, aquí nada más recordar el tema del Dunti Dumui, ¿no? Que es un concepto que surge del análisis de la emoción de mucha tristeza, una emoción de valencia negativa, y que justamente es una emoción que está afectando a esta diáspora otomí o esta migración otomí. No vamos a llamar diáspora, mejor migración otomí, y que justamente tiene que ver con una emoción que se ha colectivizado en estas comunidades por el tema de la distancia, ¿no? Decíamos ya, y aquí yo quisiera anotar, que el Dunti Dumui también se da por la falta de papeles y por la falta de visas de turismo. ¿Qué pasa? Y esto es muy triste de decirlo, pero hay que comentarlo. Cuando las familias otomís, ñañús van a su cita a la embajada para pedir su visa, pues si son mujeres no pueden comprobar papeles de tenencia de la tierra porque ellas no heredan tierra, solo son los hombres, ¿estamos de acuerdo? Pero también el tema de la vestimenta típica, a veces la falta de estudios, todas estas situaciones hacen que haya sido muy complicado para ellos tener un visado de turismo, incluso para ir a visitar a sus familias. Entonces quedan separadas por 20, 25 años y eso pues por supuesto genera un malestar, como ya decía, muy, muy, muy adentrado dentro de la comunidad, dentro de ellos, en estas comunidades. Y Dunti Dumui, em, está en lengua ñañú, por supuesto, y se toma desde la cultura afectiva, desde el Lebretón, justamente con la finalidad de comprender que las emociones son diferentes y que están sujetas a la temporalidad, al contexto sociohistórico y temporal y a los grupos socioculturales diversos. No todas las emociones se viven, se sienten o significan lo mismo en diferentes grupos sociales. Doctora Amber, le ¿Sí? comento que estamos justamente ahora sí a 15 minutos del Ah, muy tiempo. bien, excelente. Pues me estoy Gracias. saltando algunas, pero esta no la voy a saltar, es la de sororidad y redes de apoyo, que justamente ya decía yo que las mujeres otomís han creado alianzas en destinos con mujeres centroamericanas, también como parte del apoyo que han logrado hacer, más allá de los racismos, sí se han vinculado. Y también hay redes de apoyo con barrios, iglesias y en los empleos, donde también las mujeres han tenido apoyo de otras mujeres, no necesariamente su misma familia, no necesariamente de su mismo grupo indígena. También las mujeres han podido entrelazarse con otras mujeres, solidarizarse y sororizarse con ellas para justamente tener mejores condiciones de vida. En estos espacios que ya decía, yo estás lejos, o sea, hay un ambiente hostil contra uno por el racismo, por las leyes, por los grupos antimigrantes. Y bueno, pues entonces, ¿qué queda? Pues también queda hacer estos vínculos de sororidad para el autocuidado y los cuidados cotidianos, no solo de ellas, sino también de las infancias, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Entonces, estas redes de apoyo sororal en destino migratorio, pero también, sin olvidar, como ya decía yo, las redes de sororidad transnacional, donde también las mujeres están pensando cómo van a ayudar a otras mujeres en origen, y eso es de verdad uno de los hallazgos más relevantes que tengo en mi trabajo de tesis, porque realmente nos habla del poder de la sororidad y el poder de transformación que hay dentro de las mujeres cuando se unen. Entonces, eso para mí es muy, muy importante de decir. Y por supuesto, las estrategias de resiliencia
que ha habido de parte de ellas y sus familias. Por ejemplo, la barbacoa de borrego, que yo tengo escrito sobre la barbacoa de borrego, les voy a invitar a que lo lean. Está en este libro que coordinó Hilario Topete Lara, Montserrat Rebollo, Cristina Mezcua, está publicado por el CRI. Este libro que salió a finales del año pasado, donde tengo un capítulo sobre la barbacoa de borrego la barbacoa de borrego desde la receta otomí en el norte de Texas. Los invito a que lo lean. Ahorita les voy a compartir aquí en el chat a los que están por aquí el link del libro, que ya está de descarga gratuita, para que lo puedan revisar y vean qué interesante es el tema de la barbacoa como parte de la cultura gastronómica, el patrimonio cultural de los pueblos originarios y cómo recrean esta increíble receta de barbacoa en los Estados Unidos y todos los límites y todos los desafíos más bien a los que se tienen que enfrentar para poder desarrollar su receta. Y bueno, ya decía yo lo de los recursos legales, la preservación de la lengua y la identidad cultural, que también recae en las mujeres, y eso es muy importante, ¿no? Las mujeres como las que transmiten las lenguas, las que son las guardianas de la cultura, y esto es como muy importante de recordar. Em, ya me voy a pasar para acá, y sería todo porque me gustaría escuchar sus comentarios y saber qué les pareció esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Ámbar por compartir con todas nosotras estas reflexiones tan importantes y valiosas sobre la problemática que nos ha estado presentando, ¿no? Que nos recuerda que aunque estemos justamente estar separadas físicamente, se crean estos lazos de sororidad y afecto que nos mantienen unidas. Y también pues me permito pues también compartir con ustedes que a través de la exposición de la doctora Ámbar, pues justo este enfoque de la metodología y de la antropología feminista, pues creo que nos guía, ¿no? Y nos puede alentar a crear investigaciones antropológicas y centrarnos justamente en la mirada de las experiencias de grupos o sectores que generalmente han sido invisibilizados, ¿no? Y cuestionarnos justamente desde un papel como investigadoras un posicionamiento más crítico, con métodos y técnicas etnográficas también mucho más éticas y participativas para construir estos conocimientos tan importantes y tan valiosos. En ese sentido, pues invito a todas y a todos a continuar con sus preguntas dentro del chat. Ahorita ya he ido estando anotando sus nombres, entonces vamos a ir por pequeños bloques. Primero les voy a compartir las primeras 3 intervenciones a la doctora Ámbar para que no se nos vaya como a dispersar o a olvidar alguna anotación que hayan estado haciendo ustedes por medios del chat. Hace ratito levantó la mano esta Zulema Ramos. No le di la palabra en ese momento para continuar con la exposición de la doctora Ámbar, pero me gustaría si todavía estás interesada en intervenir en este Sí, claro. momento, De Zulema. hecho, la volví a mandar. ¿Me escuchó? Perfecto. Ok. Sí, claro que sí. Sí, claro. Pues primero que nada agradecer el espacio y agradecer a la doctora por compartir con todas nosotras y con todos nosotros y nosotres este espacio de conocimiento. A mí la verdad que al igual que a ti, se me hace súper interesante esta metodología del enfoque biográfico narrativo y me gustaría que ahondara un poco más porque la verdad se me hace un ejercicio muy ético, muy político para poder abordar algo más allá de los sentires, de los pensares, de la misma experiencia. Y en segundo lugar, preguntarle, ¿cómo hizo? O sea, sé que es como dicotómico tal vez lo que voy a preguntar, pero, o sea, ¿cómo hizo para poder despojarse de estas metanarrativas que se encuentran encarnadas en nosotras y en nosotres, ¿no? Porque esta cuestión de cómo no pensar en la feminización de la pobreza, ¿no? Cómo no pensar en el migrante desde esta narrativa colonialista de la modernidad, ¿no?
que justo, ¿no? Tal vez las metodologías narrativas nos ayudan a esta cuestión, pero a mí sí me gustaría que ahondara en esta parte metodológica. Y nuevamente, pues gracias por el espacio. Ok, esta es la primera pregunta. ¿Cómo se acomoda más usted, doctora Ámbar? ¿Yendo pregunta por pregunta o un bloque de 3? Bloque de 3, por favor. Perfecto, entonces, Te silenciaste, vale. Ajá. ok, muy bien, muchas gracias, Leti. Por aquí la segunda intervención sería de esta Laura Cano. Ella es de Venezuela y nos comparte. De la lectura sobre las mujeres migrantes otomís, me pareció fascinante esa revelación a través de las historias de vida, de las brechas lingüísticas y culturales, inclusive al momento de atender las violencias sexuales. ¿Cómo estas brechas pueden significar una distancia entre mujeres de distintas clases sociales y etnias? Esa es la segunda intervención. Y la tercera la tenemos por aquí y nos la hizo en el chat esta Janet Bravo Palomino. Ella menciona, considero que un aspecto importante es la vinculación de las personas con el territorio. La pregunta sería, ¿estas comunidades que residen en el extranjero tienen algún reconocimiento? ¿Hay algún censo registrado y qué avances hay en favor de sus derechos? Ese sería el primer bloque de 3. Entonces, en ese sentido, si gustan poner sus preguntas o levantar su manita, estaré atenta. Una pregunta, vale, ¿me puedes repetir la segunda pregunta que estaba escrita, por favor? Sí, claro que sí. La segunda pregunta es de Laura Cano de Venezuela y nos menciona, de la lectura sobre las mujeres migrantes otomís, me pareció fascinante esa revelación a través de las historias de vida, de las brechas lingüísticas y culturales, inclusive al momento de entender las violencias sexuales. ¿Cómo estas brechas pueden significar una distancia entre mujeres de distintas clases sociales y etnias? Gracias. Sí. Voy a empezar con esa pregunta porque si no, creo que hoy andaban nada más con bloques pequeños de preguntas, mejor. Pero sí, esta me parece súper interesante y justo quiero decir que, pues, porque sean mujeres no significa que no vayan a ejercer violencias contra otras mujeres, ¿no? O sea, no existe ese mundo idílico donde todas las mujeres caminemos en sororidad agarradas de las manos, porque hay muchas historias personales, hay afectividades, hay violencias y justamente no hay como que, tampoco hay que romantizar el ser mujer. No creo que por ahí vaya la apuesta. Qué bueno que con este comentario tan consciente, tan crítico, justamente reflexionamos, ¿no? Esta reflexión que nos invita a tener Laura Cano, justamente tiene que ver con, pues sí, las brechas lingüísticas, las brechas culturales, las brechas de género, las brechas de clase. Justamente en el artículo que ustedes revisaron, que está en la carpeta del Drive que están compartiendo, de este texto de No estamos juntas, pero estamos siempre unidas de corazón, justamente habla de cómo una empleadora mujer violenta a una empleadora ñañú, que además era menor de edad, que tenía 14 años, que era monolingüe, solo hablaba su lengua materna ñañú, que estaba como inmigrante y que estaba trabajando sin recibir salario porque lo cobraban sus papás, ¿no? Entonces veamos todas estas cantidades de violencias que estaban atravesando a esta mujer, que es la del testimonio en el artículo que se llama Casia, ¿no? Y cómo también esta otra mujer mayor de edad, citadina de la capital, empieza a violentar a esta niña, indígena, para que aprenda el español, ¿no? Pero ¿con qué métodos? Pegándole en la cabeza con los objetos de la cocina para que se los aprendiera, ¿no? Esta es la cuchara y le pegaba con la cuchara. Esta es la taza y le pegaba con la taza para que ella pudiera entender las palabras en español, ¿no? Entonces, pues sí, no podemos romantizar el ser mujer. Sabemos que hay mujeres muy violentas que ejercen violencias contra otras mujeres y que no saben lo que es la sororidad. También es eso, ¿no? O sea, ese es nuestra, nuestra, nuestra cotidianidad. Nuestras sociedades tan desiguales
y también todo lo que nos hace falta reflexionar como mujeres, nuestro actuar diario para realmente caminar hacia un espacio libre de violencia que también nosotros no ejerzamos, ¿no? No solo somos víctimas, también podríamos ser victimarias. Y sobre la pregunta 2, sobre las personas y sus territorios. No sé si lo entendí bien, ¿vale? No sé si me puedes ayudar a leer la tercera pregunta. Es que hoy como que amanecí con mejor una pregunta por una porque ya fue mucha información. Claro que sí. La tercera pregunta estaba relacionada a si hay algún censo registrado. Yo quiero pensar sobre las mujeres que migran y si hay avances en favor de sus derechos. Sí, gracias. Claro, o sea, sí hay información como más cuantitativa sobre las migraciones por estado, por región, por municipio. Todo eso también se mide, ¿no? En diferentes encuestas, en diferentes reportes sobre migración y remesas. Se puede identificar, ¿no? La participación de mujeres a nivel regional, estatal, municipal, nacional. Y sí existen, ¿no? Todos estos registros. Se pueden consultar, claro que sí, están abiertos. Y justamente creo que la importancia de la investigación antropológica, que es de corte cualitativo, pues nos llena de significado y nos lleva a otro plano para entender de una manera más directa el tema de las afectividades, el tema de la cotidianidad, que pues este tipo de estudios pues no nos permitirían brindarnos. Entonces, en este sentido, para mí sí tenemos, por supuesto, que conocer la parte estadística, pero para mí el tema o lo que hacemos desde antropología, pues tiene que ver más allá de los datos y las estadísticas. Esa sería mi respuesta. Ah, Alma Rosa tiene encendido su micrófono, si lo puede apagar, por favor. Alma Rosa Ramos. Ok, ya lo apagó. Muchas gracias, Alma Rosa. Y la primera, comentario de Zulema, vale, si me puedes ayudar a hacer un resumen también de la pregunta. Ay, Sí, perdón, lo es que que nos comentaba Zulema era cómo podemos desencarnar como todas estas conceptualizaciones previas que ya tenemos sobre lo estudiado generalmente como dado, ¿no? O sea, es decir, lo que tú mencionabas de por qué me estoy centrando en estudiar a los varones o cómo es que desde la antropología clásica vamos con una visión de estudiar principalmente grupos, en este caso masculinos que están inmersos en en las diversas relaciones sociales. Eso me parece que era lo que te preguntaba esta Zulema, ¿cómo te descarnas de esa mirada? Eso es una pregunta muy interesante y tiene que ver justamente, pues, un proceso que cada quien puede ir viviendo, ¿no? Yo por eso quería hablarles desde mi propia experiencia y desde dónde fui formada, porque ahí nos puede dar como ideas de cómo fue que esto surgió o cómo esto entró a mi vida. Y yo lo digo, o sea, el feminismo entró a mi vida gracias a profesoras que eran feministas y ya las nombré y ellas me pusieron a leer cosas de feminismo porque yo las desconocía. Entonces, pues sí hay esto, ¿no? O sea, sí, siento que en la licenciatura yo tenía ¿cómo te diré? Un sentido crítico, sí, por supuesto, y también tenía como un sentido sobre el género, pero no tenía instrucción. Entonces, no, o sea, tienes que tener la instrucción, si no, ¿cómo lo puedes realizar? Tienes que leer, tienes que capacitarte, tienes que leer antropólogas feministas, metodologías feministas, tienes que comprenderlo bien en profundidad, lo tienes que estudiar. Y qué mejor si también es de la mano de una profesora, o sea, lo puedes estudiar de manera autónoma o metiéndote a seminarios, etcétera. Entonces yo sí como que tenía esa necesidad de saber más, necesitaba la instrucción y la encontré en la maestría y luego en el doctorado. Entonces, así fue como yo lo logré. Y obviamente ya al tener la instrucción, pues ya puedes tener una reflexión más profunda sobre lo que hiciste antes, ¿no? Sin caer tampoco en ¿cómo se dice? O sea, tampoco, pues,
tienes que entender lo que hiciste en la licenciatura, pues porque no tenías la instrucción que ya tienes en la maestría. Tampoco hay que ser tan duros con lo que escribimos anteriormente, porque siempre estamos en constante evolución, en constante crítica y en constante formación, ¿no? Incluso cuando ya eres egresado de la licenciatura, o sea, puedes seguir aprendiendo, puedes seguir nutriéndote de estos enfoques. Y eso es lo increíble, ¿no? O sea, el que realmente puedes dar un salto bien diferente y hacer una investigación tan diferente una a la otra, justamente también después de encontrar este tipo de guía de la antropología feminista. Esa sería mi respuesta. Creo que hay una mano levantada por ahí, ¿verdad, Vale? Sí, hay una mano levantada y tenemos muchas intervenciones. Entonces, Reina Fabiola, si gustas, abrir tu micrófono y dar tu pregunta. Bueno, muchas gracias por la participación. Realmente para mí en lo personal me parece un agasajo emocional la forma en la que lo relata. Es como vivencial la forma en que lo describe. Excelente exposición para mi gusto. Nos remonta como a todas esas vivencias y el porqué del hambre del conocimiento o por qué esta fascinación en cuanto a la investigación etnográfica. Mi pregunta sería con respecto a esto que usted menciona, doctora, de Marco, ¿cuáles serían las señales que la trasladan de ida y de regreso? O sea, siendo como estas particularidades o constantes, ¿no? A lo mejor la ropa, no sé, se me ocurre, ¿no? O sea, digo, a fin de cuentas usted es la especialista, pero sí me gustaría ver qué señales o simbolismos son los que son reiterativos en esta búsqueda entre, bueno, pues obviamente Hidalgo y Texas. Gracias. Gracias. Creo que voy a responder de una en una, Vale, porque si no ya te meto a ti en dilema de que me ayudes a recordar, porque ya vi que ahorita estoy como que muy enfocada de una en una mejor. Muchas gracias, Reina, por tus felicitaciones. Me siento muy contenta de que te haya parecido interesante. Te agradezco la retroalimentación. Eso a mí me llena de felicidad. Y decirte que dentro de esta metodología que utilicé y fue en la tesis de doctorado, y ahí está, es que de la tesis de doctorado no he publicado nada, tengo que ser muy franca, ya pasó tiempo y no he publicado nada, pero justamente en la tesis hablo sobre los envíos de paquetería que hay. No, ya no me gusta llamarles étnico porque pensadores indígenas dicen que está mal utilizar como negocio étnico porque lo sienten como algo que sin valor, como que se está volviendo hablar como de negocio étnico no les gusta, más bien como negocio ñañú, los negocios ñañús de envío de paquetería. Justamente los envíos de paquetería ñañú tienen sí el simbolismo, pero también ciertos productos que ser reiterativos, como tú decías, que se están conectando. En este circuito migratorio también hay un envío de paquetes muy importantes de simbolismos y de sabores, como son los paquetes de barbacoa congelada que salen desde Ixmiquilpan y viajan en una camioneta con un señor ñañú que se encarga de estas paqueterías más directas de trato directo con familiares y gente de la comunidad y llevan las barbacoas congeladas, los moles congelados, los nopales en caja, pulque en contrabando y ciertos elementos de la gastronomía y también cartitas escritas a mano, algún regalito de cumpleaños, una rosa de plástico con un te quiero mamá, un osito, etcétera. Todo este tipo de envíos son mensuales y la gente paga mucho dinero. Eso es en dólares, para poder conectarse afectivamente, pero también tener o enviar situaciones muy importantes, también rituales, como son los alimentos que se sirven en una fiesta patronal. Es muy importante que si el migrante puso dinero para la fiesta patronal, pues se le retribuya con su taco. Entonces, ese alimento no se compra en la tienda, tiene que ser el de la fiesta, se congela y se le envía. Entonces, es justamente lo hacemos parte de esta fiesta patronal porque está comiéndose su taco de la barbacoa que se sirvió el día de la fiesta. Entonces, este tipo de elementos culturales de la cultura otomí, también es muy, muy rico de explorar a través de una metodología como la de Marcus, de seguir los objetos, seguir el simbolismo, seguir las culturas en la migración,
porque así también emigran las tradiciones, así también se transforman las festividades y así también se hace parte a los migrantes de estos momentos tan importantes en los ciclos de vida en el ciclo vital familiar, pero también en el ciclo ceremonial y ritual de las comunidades. Eso sería mi respuesta y me voy a apurar para publicar algo para ya mejor ya enviarles los capítulos y ya ustedes lo puedan mejor revisar. Muchas Un gracias, doctora. gusto. Ok, ¿crees? Mira, Ámbar, doctora Ámbar, ay, yo tuteándote, pero mira, doctora Ámbar, tenemos algunas preguntas, me parece que son entre 10 y 11 preguntas. ¿Te parecería que te vaya dando de dos en dos? Como para que alcancemos Sí, a abordar vamos a todas. intentarlo. Sí, vamos a intentarlo y hasta donde Vamos. lleguemos. Ok, ¿Vale? muy bien. Me voy a ir un poco al espacio virtual de Facebook porque por ahí también tienes algunas preguntitas. Y Amanda Ramos pregunta, ¿cuáles identificas como los principales aportes de la antropología feminista para el estudio de las violencias y de la migración? Y por acá Mejor de en una en el una. chat, Ay, mejor de una en una. Perdón, mejor de una en una porque, híjole, no. Sí, hoy estoy como que, mejor de una en una, perdón. Es que no, no te hay veces que tengo la capacidad de retener tres preguntas, pero hoy ya me di cuenta que no. De una en una, por favor. Entonces, ¿me las puedes repetir, por favor? Claro que sí. La de Facebook sería, ¿cuáles identificas como los principales aportes de la antropología feminista para el estudio de las violencias y de la migración? Bueno, pues como ya decía, uno de los principales aportes de la antropología feminista para el estudio de las violencias y de las migraciones, pues es visibilizar las experiencias en el tema de las violencias de las mujeres en diferentes contextos y ahí es donde se uniría con la parte migratoria. Nuestras violencias y así como lo ha estudiado la antropóloga feminista Hiroko Asakura, queridísima profesora, ella justamente habla sobre este continuum de violencias en origen, tránsito y destino migratorio y justamente desde una perspectiva feminista donde hay un análisis muy importante sobre lo que implica el ser mujer en estos contextos actuales de migración. Entonces creo que esos son aportes muy importantes porque nos llevan a conocer estas historias que han sido... bueno, que son parte de las historias de las migraciones, pero que por supuesto, al igual que las migraciones masculinas, merecen un análisis muy especial y puntual. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctora Amber. Siguiendo acá en el chat de la Zoom, tenemos a Fresia Poblete, que ella te comenta. Muchas gracias, Amber. Me parece muy interesante el hallazgo sobre las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los usos de las remesas que envían. La pregunta es, ¿pudiste identificar si también había diferencias en cuanto a la cantidad y la frecuencia de las remesas según el género? Muchas gracias por la pregunta. No estaba tan enfocada en esto. La verdad es que no hice un análisis puntual sobre ello, sobre la cantidad y la frecuencia y hacer una comparativa entre hombres y mujeres. No fue algo que hiciera, simplemente pues me daba cuenta que había mujeres también enviando dinero, ¿no? O sea, a diferencia de lo que yo quizá pensaba en un inicio, sí había un envío muy importante de dinero y de cuidados por parte de las mujeres. Entonces, y también pude diferenciar en qué aspectos o en qué se estaban invirtiendo estas remesas, pero en cuanto a la frecuencia y el volumen, no, eso sí, ese dato sí no lo tengo ahora muy presente, pero gracias por la pregunta. Siguiente intervención de Rocío López Lara. Ella te pregunta, quisiera preguntarte a la doctora Ámbar si considera que su trabajo, especialmente en esta exploración sobre la dinámica emocional, se ubicaría dentro de los estudios sobre el llamado giro afectivo y si así fuera, ¿qué resistencias encuentra en las valoraciones que representantes de la antropología clásica externan sobre estos trabajos de antropología feminista que reconocen otras dimensiones aparte de lo material, lo físico y lo simbólico de la experiencia de las violencias en condiciones de migración? Ay, qué pregunta más
más larga. A ver si la entendí bien. Yo aquí lo que puedo decir es que más allá de que esté o no enmarcado en el giro afectivo, sí me centré, por supuesto, en trabajos de la sociología de las emociones y de la antropología de las emociones, como ya había mencionado. Trabajé con el marco teórico de Philippe Bourgois sobre las culturas afectivas principalmente, pero también trabajé desde el marco teórico de la sociología de las emociones propuesta por la doctora Marina Ariza y también retomé trabajos del antropólogo Shinji Hirai sobre los mercados de las nostalgias y justamente, bueno, hice un poco un mix con estas propuestas teóricas, metodológicas para el análisis de las emociones y más allá que decir que mi trabajo está dentro del giro afectivo, yo diría que justamente mi trabajo sí tiene que ver con esta sensibilización hacia los seres, a los sujetos sociales y sujetas sociales como seres emotivos, emocionales, que también tenemos mucho que explorar sobre esta dimensión, que es muy complementaria desde mi punto de ver y tiene que ver con complementar un poco más allá esta información desde la parte más cualitativa, el tema cuando hablamos de remesas, pero hablar también como de remesas socioculturales, remesas afectivas. Un poco por ahí para mí era como descubrir cómo podemos entender las remesas y los vínculos afectivos transnacionales, sí desde la parte material tan importante, pero desde los afectos. Entonces ha sido como este ejercicio de análisis, ¿no? En el que yo me he centrado. Y sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Sí. La siguiente intervención la comenta Mónica Yadira Ramos Ramírez. Ella le gustaría que platiques un poco de cómo hablaste sobre tu tesis doctoral, de tu experiencia durante la investigación. Es decir, por ejemplo, si le usaste como diario reflexivo de ese aspecto en tu trabajo de campo y en sí de todo el proceso, para dar cuenta de todo tu recorrido experiencial. Y también ella comenta que quisiera saber un poco sobre el impacto de esas redes de solidaridad que tú observaste, por ejemplo, en la sanación de violencias. Muchas gracias. Qué hermoso trabajo, comenta Mónica. Muchas gracias por las felicitaciones. Y ay no, hoy mi capacidad de retener la pregunta está un poquito afectada, pero yo lo que sí puedo decir es que aparte me distrajo el gatito. Perdón, estaba viendo el gatito tan hermoso que tiene Leti. Este, muchas gracias por las felicitaciones. Entonces tiene que ver, vale, con la parte del... Lo que yo quiero entender es que Mónica te pregunta sobre cómo es que hablaste en tu tesis doctoral de tu experiencia en el trabajo de campo y en el uso del diario reflexivo y cómo estas redes de apoyo transnacionales que viste en los flujos migratorios entre las mujeres ñañús tuvieron un efecto bueno, no sé si efecto, no sé si es la palabra adecuada, pero sí de sanación entre estas Ah, mujeres. sí, no sé, es súper bonita la pregunta. Es que como es compleja entre dos partes, una parte es el diario de campo y otra parte es la sanación. Sí, justo, la parte de la sanación, yo creo que sí, ¿eh? O sea, el tema, esta mujer, ¿recuerdan el testimonio que les compartí de que le habían ido a balacear a su casa cuando tenía su niña de 3 años? Y era el mismo papá de su hija la que la fue a buscar porque escuchó por chismes en el pueblo que ella ya andaba con otro, porque ella ya no quería estar con él, porque o sea, él la violentaba. Entonces se regresa con sus papás, escucha un chisme al otro señor y entonces va y quiere acabar con su vida. Entonces ella, pues al verse forzada a salir de su pueblo por estas circunstancias de violencia feminicida, ella crea un negocio de cibercafé, ¿no? Entonces, para ella fue muy sanador, o sea, decir, yo le estoy dando trabajo a una joven madre soltera, que aunque no es un trabajo muy bien, pero pues ella puede tener ahí en el ciber a su bebé, no, ya no va a tener que emigrar. Entonces, era una parte como de una sanación, pues, ¿cómo le podríamos llamar? De género, pero también como entre generaciones, ¿no? O sea, de lo que ya habían vivido unas
y no querían ver sufrir a las otras lo mismo. Entonces sí creo que hay un tema de sanación colectiva, de realmente de, pues, hacer algo para no volver a sufrir lo mismo, ¿no? Ella estaba sintiendo como un ciclo que se iba a volver a repetir, ¿no? Entonces ella como que quiso frenar eso haciendo su esfuerzo, o sea, y ella decía, bueno, es un esfuerzo pequeño, ¿no? O sea, yo quisiera hacer más, pero tampoco puedo hacer mucho más que esto, ¿no? No, sin embargo, lo hago como con mucho corazón. Entonces, esa parte pues sí, sí tiene que ver con una sanación, yo creo, incluso de ella, ¿no? Hacia su circunstancia como mujer, porque yo creo que ella se sentía muy triste de, pues, cuando naces mujer y te pasa todo esto, pues hasta dices, ¿por qué me tocó esto a mí, no? O sea, yo hubiera preferido ser hombre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿No? Entonces es también como un reconciliarse con el género y tratar de abrir otros canales que refuercen justamente estas sororidades que puedan acudir en ayuda de alguien, de otra mujer que lo necesita. Creo que esa parte. Y diario de campo, sí, siempre he hecho diario de campo, soy antropóloga, siempre he hecho mi diario de campo a mano y claro que ahí hay muchas historias por ahí todavía que se pueden seguir rescatando. Adoro mis diarios de campo, los cuido con todo mi corazón y sí son pues una herramienta tan potente, ¿no? Que tenemos desde la antropología. Entonces sí, a todos les recomiendo que sigan haciendo su diario de campo, aunque estén en la tesis de doctorado. Muy bien, la siguiente pregunta la hace Carmen Fernanda Luis Acoc. Ella te da las gracias y te pregunta si pudiste incluir tus sentires durante el proceso de escritura y reflexión. ¿En algún momento sentiste que te estabas censurando por esa mal llamada objetividad de las ciencias? ¿Cómo lidiaste con ello? Sí, es complicado porque muchas veces te dicen, no, pues hay que tener cierta rigurosidad, ¿no? Y eso se cumple, pero también el tema de la escritura, pues cada quien le da un toque, ¿no? Diferente. Y hay cosas, por supuesto, que no se pueden expresar del todo, pero bueno, a mí en las introducciones de mis tesis sí me gusta como hablar un poco sobre las condiciones que había, ¿no? De que se estaba viviendo, quizá un poco el contexto. A mí me pasó, y en la tesis de doctorado lo escribí, ¿no? Que estuve haciendo trabajo de campo en medio de, ¿se acuerdan lo de Tlahuelilpan y la explosión por los huachicoleros? Estaba yo muy cerca de esa zona donde hubo una explosión de un ducto que fue perforado por huachicoleros. Entonces llegó el ejército y hubo días como muy complicados de vivir ahí en Hidalgo por el tema del huachicol. Y bueno, esa parte sí la reflexioné, ¿no? Porque sí me afectaba emocionalmente, o sea, sí me empecé a sentir pues triste, me empecé a sentir limitada, me empecé a sentir insegura, ¿no? Entonces todas estas partes que pues no son las condiciones más favorables, donde nos toca hacer trabajo de campo y tenemos ya un cronograma trazado y tenemos unas actividades por cumplir. Entonces, sí he reflexionado sobre eso, claro que sí, en mis introducciones. Y en general, hablar de emociones, y también lo compartí yo en la tesis de doctorado, tiene que ver con también conocernos mucho, ¿no? Y para mí fue difícil, y sí lo reflexioné en la tesis, ¿no? O sea, para mí no fue fácil, porque cuando empiezas a trabajar desde la cultura afectiva, de las emociones, pues tienes que estar muy en contacto con las tuyas propias. Y a veces eso puede ser doloroso, puede ser confuso, puede ser difícil. Y yo sí experimenté todo esto. O sea, quien trabaja con emociones, sí diría yo, tiene que ser pues muy también tiene que estar dispuesto a abrir su afectividad y a reflexionar mucho y a dejar entrar emociones que a lo mejor no nos gustan, que nos habiten, porque pues es parte de estar en el campo de la afectividad, ¿no? De las emociones. Entonces, creo que sí he hecho esa reflexión, siempre me gusta compartirlo porque sí, no es fácil. Imagínate, ¿no? O sea, como mujer, hablar sobre emociones, sobre tristeza. Yo también de repente les compartía ya que pues me sentía un poco triste también porque andaba por todos lados en mi trabajo de campo, me sentía desconectada de mi familia. Entonces todo esto me hizo reflexionar sobre mis propias emociones y mis propios vínculos afectivos familiares, ¿no? Porque es lo que yo estaba estudiando. Entonces
también siento que tuve hasta un proceso de sanación muy importante, en todo este proceso me voy a abrir muy personalmente porque esto es así. Tuve como un proceso de sanación muy importante, ya me emocioné, con el vínculo con mi mamá. Y eso es lo que podría compartir. Y eso es bonito, o sea, difícil, pero muy importante. Muy Y pues bien. sí. Muchas gracias, doctora Amar, también por compartirnos esta parte tan, pues, tan llegadora, ¿no? Que te está poniendo ahorita frente a nosotras. Gracias. Ay, sí, me Este, emocioné. vamos a comentar una última pregunta y las demás, pues, se van a quedar ahí para la reflexión, pero por cuestiones de tiempo. Es de Herendira Montejo Hernández y ella pregunta, ¿de qué manera sientes que las mujeres en movilidad protegen o construyen sus identidades frente a las violencias en entornos laborales, tanto en los casos de ser violentadas o violentadoras? ¿Me puede repetir los espacios laborales cómo era? Sí, ¿de qué manera sientes que las mujeres en movilidad protegen o construyen sus identidades frente a las violencias en entornos laborales, tanto en los casos de ser violentadoras o violentadas? Sí, pues yo creo que ahí el tema de, híjole, sí es que en los trabajos pues puede haber como confrontamientos, puede haber indiferencias, puede haber pues grupos, ¿no? Entonces, yo lo que veía es que también en Estados Unidos lo que hay la ventaja es que ellas pues tienen como cierta movilidad laboral, ¿no? O sea, si no les gusta un trabajo, con esas mismas redes de sororidad con otras mujeres, pueden preguntar, ¿no? A otras mujeres que ya tienen más tiempo ahí en Texas, oye, pero no me gusta este trabajo por lo que tú gustes, ¿no? O sea, el tema del manager, no me gusta este trabajo, andar haciendo camas en el hotel, es muy pesado andar de housekeeping. ¿Qué otra cosa hay, no? Entonces, es interesante porque algunas de ellas han emprendido negocios en Estados Unidos. Por ejemplo, negocios de envíos de flores, negocios de barbacoa, ¿sí? Negocios de algunos comida, antojitos de fin de semana que llevan su canasta y venden, no sé, taquitos dorados en algún partido de fútbol de fin de semana donde se reúnen todos, o de básquetbol, o así, ¿no? Entonces, hay también como esta parte del emprendedurismo muy importante de las mujeres, donde también la gastronomía está ahí central. Y el tema de sí, creo que yo cuando hablaba con ellas después de años, que porque estaban años y volví ahora para la tesis de doctorado, sí veía que había movilidad, ¿no? Laboral. Algunas sí permanecían siempre en lo mismo y otras sí ya estaban incluso en trabajos más masculinizados, ayudando al marido pintando casas o haciendo el roofing, que es lo que le llaman, ¿no? Que es poner la teja en las casitas, ves que son dos aguas y tienen sus tejitas. El roofing que le llaman también andaban ahí apoyando, ¿no? Ayudando, no tan involucradas, pero sí como ayuda, ¿no? De que en algunas partes sí podían ayudar, en algunas eh, reparaciones del hogar, así porque pues todo eso tiene que ver con construcción y son como trabajos muy masculinizados, pero también algunas de ellas lo llegaban a hacer. Entonces, sí creo que eso sería como parte de la información complementaria. Muchas gracias, doctora Amar. También por cuestiones de tiempo, pues, algunas preguntas y reflexiones que también se quedan en el aire son sobre todo esta utilización de metodologías y técnicas y teorías feministas para comenzar a ser un poco más conscientes sobre la realidad, en este caso de las mujeres ñaños migrantes. Y también algunos comentarios y preguntas giran en torno a las políticas públicas o al mejoramiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos de las personas que emigran y también sobre reflexionar, ¿no? Sobre las dinámicas comunitarias que se tienen al interior de los pueblos y entre mujeres para la creación de redes de apoyo y de sororidad. Entonces,
pues en general también hay muchas preguntas o comentarios que giran justamente en torno a cómo sobrellevaste tus sentimientos, ¿no? Al momento de escuchar los testimonios de estas mujeres. Y en sí, pues eso se engloba. Muchas Muchísimas gracias gracias, por doctora. esto. Muy bien. Muchas Pues gracias por el resumen. No, ya no pudimos revisar todo con más detalle, pero bueno, pues fue un gusto nuevamente para mí estar en esta tercera sesión de este seminario de Antropología Feminista. Nuevamente agradecer mucho a Leti, a Mónica, a Vale por su moderación y al Observatorio OCA y a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por esta invitación. Fue un gusto muy grande y bueno, pues pueden seguirme en redes, estoy en el Face, ahí subo este, información sobre diferentes eventos. También están abiertas las tesis en el repositorio del CIESAS, por si quieren leer estos trabajos de investigación, ya más en detalle lo pueden consultar, está de libre acceso. También el libro que les acabo de compartir aquí en el chat, que ya pueden descargar para que le pueden echar un ojo a la barbacoa, que también fue un análisis desde el género. Entonces, espero que les interese mucho. Y bueno, pues queda también mi correo, ahí se los compartí. Es ambar.paz964@ens.unam.mx. Entonces, cualquier si están haciendo su tesis sobre estos temas, bueno, escríbanme un mensajito y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. muchas gracias, querida Ámbar. Muchas gracias, querida Valeria, por la moderación. Bueno, pues no me queda más que agradecer. Hay un comentario aquí que quisiera retomar de Soledad Hernández que dice, doctora Ámbar, muchas felicidades por la presentación. Su sentir pensar fue muy contagioso, lo cual invita a realizar estos trabajos comunitarios. Algo que me queda claro que para ser más críticos hay que profundizar las teorías feministas y acompañarse de feministas que están realizando este trabajo de acompañamiento con las mujeres. Y coincido, ¿no? Completamente. Muchas felicidades. Coincido con que, pues, tu trabajo nos inspira, tu trayectoria. Eres una persona muy comprometida. Fue una presentación maravillosa, ¿no? O sea, con todo lo que nos compartiste de la migración y tu experiencia, yo creo que es más que el reflejo vivo de la antropología feminista y las antropólogas feministas, ¿no? Entonces, bueno, me subo a todos los reconocimientos. Y bueno, pues disculparnos con todas las y los asistentes bueno, hay muchos comentarios, siempre nos faltan más tiempo para seguir con este diálogo, pero se quedan como en el tintero, seguramente se pueden entablar diálogos directos con la doctora Ámbar que nos compartió su contacto. Y bueno, pues solamente como para finalizar en avisos parroquiales, la próxima sesión nos acompañará la doctora Juliana Vanessa Maldonado Ortiz y tendremos la oportunidad de seguir hablando de el tema de la migración. Ella nos va a hablar ahora desde la violencia contra las mujeres en el tránsito migratorio en Centroamérica. Y nos vemos en 15 días, el jueves 23 de octubre, igual misma hora, mismo canal, de 11 a 13 horas. Les recordamos que la bibliografía está en la carpeta que les enviamos. Y bueno, que se envíen el recordatorio y también ya les compartieron la lista de asistencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, a Loca, a Sayila, a Gastón, que bueno, pues agradecerles, ¿no? A todas, a Valeria nuevamente y a todas quienes pudieron asistir y acompañarnos por Facebook. Gracias.